práctica. Vamos entonces a Segunda de Crónicas en el capítulo 20, la victoria sobre Moab y Amón. Fíjense, todos los miércoles le hemos pedido al Señor que nos oriente sobre qué hacer para hacer algo diferente. Lo que vamos nosotros a hacer hoy es que vamos a leer un pasaje de Segunda de Crónicas en el capítulo 20 y lo vamos a leer hasta el verso 27. Entonces, desde el verso 27 hasta el 37, 10 versículos, nosotros vamos a hacer hoy 3 grupos. Esos 3 grupos van a discutir, a leer los versículos desde el 27, el 28 es que comienza, hasta el 37. Entonces lo van a leer y al leer vamos a analizar el hecho de qué ocurrió después de la gran victoria del reinado de Josafat y qué debemos hacer nosotros para no caer en la trampa del enemigo después que hayamos obtenido una victoria. Y esto lo puso el Señor porque ahora mismo nosotros estamos pos la boda del Cordero y tenemos la tentación de creer que como conseguimos una gran victoria ya podemos estar tranquilos. Y ciertamente que podemos estar tranquilos, pero siempre cuando estamos seguros de que estamos conectados con el Señor. No nos podemos apartar de consultarle a Él. Y vamos a leer. Los que tengan su Biblia o su celular, vamos a leer juntos, porque voy a ir leyendo este pasaje y voy a ir explicando algunos puntos importantes para que después, como hemos acordado, al final ustedes hagan los grupos de manera que puedan ver el resultado final de un reinado próspero. Pero ¿cómo terminó el reinado? Recuérdese que la palabra de Dios dice que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Entonces nosotros podemos caminar en victoria, obtener grandes victorias en nuestras vidas, pero al final, entonces, el enemigo nos pone una trampa y caer en ella. Hoy vamos a ver cuál es la trampa que después de grandes victorias nosotros debemos evitar para que el enemigo no tome parte en nosotros. Vamos a leer. Si me pudiera acompañar en la versión Reina Valera contemporánea, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 en adelante. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Nosotros vivimos en guerra espiritual permanente. Cada vez que, no del 20, del 27 al 37, del 28 al 37, ustedes el versículo del 28 al 37 del capítulo 20 lo vamos a discutir al final. Pero ahora estamos desde el Segunda de Crónicas capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 27. Entonces lo primero que tenemos que tener conciencia es de que nosotros vivimos en un estado de guerra. ¿Sabe lo que es un estado de guerra? Que mientras estemos nosotros aquí en esta tierra, vamos a estar recibiendo ataques por todas las vías. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. No vamos a pensarnos de que es poquita cosa en un momento cuando tengamos una tentación. Ah, no, que eso fue que me dio un deseo y vamos a minimizar los demonios. No. Es que hay una gran multitud de espíritus que están en contra nuestra y nos están atacando por diferentes vías, por el sexo, por la codicia del dinero,
nos están atacando por las relaciones con los demás, que siempre nos va a atacar en la ofensa, y esa ofensa busca que nosotros nos sintamos agredidos y entonces acumulemos falta de perdón. Y desde que acumulamos falta de perdón, ya le estamos dando la trampa al enemigo para que el enemigo actúe en contra nuestra. El cristiano no puede tener ofensa guardada. Cuando hay ofensas no resueltas, hay una legalidad en el mundo espiritual para que los espíritus operen en contra nuestra. Entonces dice que venía una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y es aquí que están en Jesesón Tamar, que es en Gedí. Entonces él tuvo temor, se llenó de temor. Yo creo que nosotros cuando vemos el peligro, todos nos llenamos de temor. Ahora vamos a ver cómo reaccionó el rey. Y dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es decir, que en lugar de sentirse derrotado y rendirse, lo que hizo fue consultar al Señor. No fue que se llenó de optimismo, fue que fue a la búsqueda de la fuente del poder para ver qué podía hacer el Señor a su favor. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, si me lo pudiera poner en pantalla, Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, verso 6, y dijo, el Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Wow, una oración, fue a consultar al Señor y le puso una demanda. Fíjese que aquí estamos hablando que la guerra estaba en pie, que había un ejército, una gran multitud en contra. No estamos hablando que la guerra pasó. Ustedes van a analizar que después de la guerra lo van a analizar ustedes. Nosotros vamos a ir analizando antes de la guerra. Y todos estos pasos es lo que nosotros vivimos día a día. La vida cristiana está llena de guerras espirituales que nosotros tenemos que trabajar para vencer. Pero, ¿qué actitud asumes tú cuando te llega esa prueba o esa situación? ¿Te pones negativo, crees que todo se derrumbó o vas al Señor para consultarle y para humillarte delante de Él? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Está buscando de Dios. Dios sabía todo eso que le estaba diciendo Josafat, pero él se lo está declarando para tocar el corazón de Dios. Y ellos han hablado en ella y te han edificado, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. O sea, les recordó, Señor, pero nosotros te hemos buscado. Este es el momento para que tú nos defiendas, para que nos proteja, para que tú obres a nuestro favor. Y te han edificado, ¿qué edificaron? No edificaron un futuro, una visión en base a un criterio personal, sino edificaron un altar para buscar el rostro de Dios, un santuario. Dice, han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si viene sobre nosotros algún mal, espada de castigo, o pestilencia, pestes, o hambre, pandemia, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás.
Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos no dan el pago viniendo, nos dan, perdón, el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Señor, no vienen a quitar la herencia que tú nos has dado. Señor, tú me has dado salvación, tú me has trasladado al dominio de la tiniebla y el diablo se ha levantado en contra mí ahora. Tú vas a permitir que el enemigo tome parte o suerte en mi vida. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Wow, yo no sé si usted se ha encontrado en un momento donde usted dice, wow, yo no tengo nada que hacer, a mí el único que me puede salvar es Dios. Porque en las manos mías no hay manera que yo pueda resolver. Y dice el verso 3, y todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la asamblea sobre Jaasiel. Y dijo, oíd Judá todo. Póngamelo el verso 15. Y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Aquí viene una palabra profética, porque Dios estaba hablando. Esa fue la manera de Dios responder la oración. Jehová os dice así, les dice el Señor, así les dice el Señor, no teman, ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. No es tuya la guerra, es de Dios. Cuando tú descansas en Dios, tú vas a salir victorioso, por más grandes que sean los ataques, la prueba, el proceso, las tribulaciones. La victoria es segura cuando descansamos en Dios. Bajen mañana contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Wow. O sea, lo está mandando, pero ellos no están preguntando, pero ¿y cómo lo vamos a enfrentar? Es una multitud que ¿cómo nosotros lo vamos a vencer? Ellos se fueron confiados en que la palabra que el Señor le había dado, esa palabra Él la iba a cumplir, de que fueran y pelearan, porque ese pleito lo iba a llevar Él, el Señor. Y dice el verso 17, no tendrán que pelear ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Fíjese que lo mandaron a pelear, pero no con sus propias fuerzas, sino con el poder de aquel que iba a pelear a favor de ellos. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Fíjese que mañana es día de acción de gracias. Usted puede tomar dos acciones. Cuando usted se levante mañana, usted puede decir, wow, otro día más lleno de problemas. Tengo que ir a pagar la tarjeta que estoy atrasado. Tengo que ir a visitar a fulano que está enfermo. Tengo tanto trabajo que yo no sé si el día me va a dar. Me han puesto tantas responsabilidades que no sé cómo la voy a atender. Usted puede levantarse de esa manera. O usted puede decir, bueno, hay grandes retos,
que hoy se me han presentado, pero Señor, yo cuento contigo. Que todo lo que yo voy a hacer en este día, tú me acompañes en todo, y usted puede decir, Señor, gracias desde temprano, gracias porque me diste vida, gracias porque hoy yo puedo caminar confiado, gracias porque no estoy interno en un hospital, gracias porque no estoy al borde de la muerte en una UCI. ¿Cuántas cosas no hay por las que nosotros podemos agradecer? Gracias porque tengo alimento todos los días, tengo comida. Un día de acción de gracia, nosotros debemos ser partícipes de eso. Porque nosotros debemos dar gracias a Dios en todo y darla todos los días, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Porque los que están en el mundo, eso están perdidos. Pero nosotros hemos recibido salvación y tenemos una esperanza viva. Entonces, ¿por qué temer si Dios tiene cuidado de nosotros? Entonces seguimos leyendo, dice que adoraron. La adoración abre los cielos. La adoración trae rompimiento en los cielos. La adoración hace que se derramen las bendiciones del Señor, porque es como si fuera que los cielos se abren para que las bendiciones caigan a granel, y eso, la adoración es la que abre esa puerta. ¿Pero qué es adoración? Adoración no es canción. No, adoración no es canción. La adoración es humillación delante de Dios, reconocimiento de su grandeza, postrarse delante de su presencia. Si no hay presencia de Dios, no hay verdadera adoración. Entonces se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, a grandes voces. Y al día siguiente, ¿para qué fue que se reunieron? Para alabar. O sea, no se reunieron para pedir. Se reunieron para alabar. Ustedes saben que nosotros, la enseñanza que recibimos de la iglesia tradicional es que lo que tenemos que hacer es rezar cada vez que tengamos necesidad. Es decir, que el día que tengamos necesidad nos acordemos de rezar. No una alabanza permanente a Dios, no una adoración permanente en cada detalle de nuestras vidas. Sino el día que lo necesito, entonces yo lo agarro por los moños y lo traigo para mí, para resolver mi problema. Pero la adoración es una entrega, es un sacrificio, es un acto de renuncia a sí mismo. Y comienza por la alabanza, como dice en Hebreos 13, dice sacrificio de alabanza, es decir, labios, ofrenda de labios que confiesan su nombre. Quiere decir que comenzamos por reconocer quién es Dios. Le alabamos, le damos gracias en nuestro ser. Entonces, cuando hacemos eso, estamos provocando que el cielo venga a la tierra y el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Y seguimos leyendo, dice, y al día siguiente se levantaron temprano. Claro, no se durmieron, no se quedaron dormidos, porque cuando Dios nos da una promesa, no es para nosotros quedarnos estáticos en zonas de confort. No, vamos a dejarle eso a Dios, no hay problema, vamos a dormir tranquilo y confiado y a levantarnos tarde porque Dios ya nos dio una palabra. No, se levantaron temprano y dieron camino, dice, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat fue puesto en pie, dijo, óigame, Judá y moradores de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. El primero que tomó la iniciativa fue el mismo rey. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor. De nuevo, otra vez habla de que el pueblo lo que estaba era alabando a Dios, dándole gracias a Dios por lo que iba a hacer. Ellos no eran unos masoquistas que estaban allí alabando a Dios porque se iban a morir en una guerra. Ellos estaban alabando a Dios confiado en que algo Dios haría a favor de ellos. Y dice, y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen,
glorifiquen al Señor porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! No tuvieron que hacer absolutamente nada porque Dios le puso confusión a ellos y al final se mataron uno con otro. Dios es el dador de la vida. Muchas veces nosotros estamos pensando que hay cosas que son imposibles y Dios utiliza muchos mecanismos para Él lograr el propósito para nuestra vida y lo que ha prometido cumplirlo. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron unos a otros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ninguno había escapado, todos habían muerto. Y fíjese el detalle de la torre del desierto. ¿Por qué? Porque en medio del desierto es cuando Dios más se glorifica en nuestras vidas. Cuando usted está en escasez y usted clama a Dios, ahí es que Dios más se glorifica en su vida. Cuando usted lo tiene todo, usted no tiene necesidad por la cual llorarle al Señor y clamarle. Entonces dice que miraron hacia la multitud y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Así ve usted todo el peligro. No que va a ocurrir esto, no que nos falta tal cosa para la actividad. No, y uno confiando en Dios tranquilo. Y entonces todo aquello que parecía una tormenta, un peligro de que iba a ocurrir tal cosa, de un momento a otro se desvanece. Se desvanece de un momento a otro. Y entonces uno dice, oye, qué bien que yo descansé en Dios, porque si yo me hubiese preocupado, que yo hubiese resuelto, o a lo mejor hubiese tomado algunas acciones que lo que hubiesen hecho es ponerse en contra de lo que ya Dios había planificado hacer. Entonces dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, repite esa palabra, por favor, ponme el versículo, atiéndeme que estoy predicando en base a la palabra. Y cuando comenzaron a entonar cantos, ese no es el versículo, es el 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, repítame eso. ¡Wow! O sea que el Señor lo destruyó, pero ¿qué hizo? Que la riqueza de ellos se las entregó también a los de Judea y Jerusalén. Así vestidos como alhajas preciosas, joyas preciosas, vestidos, joyas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¡Wow! Verso 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque el Señor les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Fíjense el detalle, alabaron siempre a Dios, siempre le adoraron, siempre estuvieron confiados en que Dios obraría a su favor y que pelearía por ellos. Entonces, después de esto, yo quiero que ustedes, ya ellos recogen toda la riqueza, todo el botín. Yo quiero que a partir ahora del versículo 28, entonces nos reunamos, vamos a hacer 3 grupos, que pueden hacer un grupo aquí, un grupo del medio y otro de los que están aquí, y vamos a leer de los versos 28 al 37,
Primero leerlo y ustedes ahí van a sacar conclusión, porque no hay que hacer presentación. Lo que quiero es que ustedes mismos vean qué puede ocurrir después de grandes triunfos. Podemos recibir mucha riqueza, podemos recibir grandes beneficios. Mari, Selene, vengan, júntense por aquí ustedes, Yulisa, Doralisa, júntense por aquí, hagan un grupo. Ani y Aracelis. Alguien del grupo. Y ya podemos bendecir a los que hoy se conectaron, a los que miraron por las redes. Le bendecimos y hasta aquí nos ha traído el Señor.